Buenas, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Bienvenidos al episodio 21 de Lumbrera en mi camino. Gracias a Dios, ya en el episodio 21. Y lo hemos titulado, Este episodio se llama Pensando como hijos de Dios. qué interesante, pensando como hijos de Dios. Sí. Y tenemos un versículo clave que se encuentra en Romanos 12:2 y lo voy a leer que dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén, amén. Amén. Este texto, este versículo, nos pareció clave, porque el cambio muchas veces uno piensa que comienza haciendo cosas, comienza con hacer cosas, o yéndote a otro lugar, o lo que vos quieras ponerle. Pero qué interesante porque el cambio aquí dice que comienza ¿en dónde? En nuestra mente, Nuestra mente, en nuestro nuestro entendimiento. entendimiento. Mm. Así es, en nuestro entendimiento. Y qué importante hablar sobre esto. Qué importante hablar sobre esto. Nuestra mente, cambiar nuestra mente. Cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de cómo nos vemos y también la forma en cómo vemos a las demás personas ¿Y cómo vemos a Dios? y cómo vemos a Dios y cómo interpretamos la realidad, ¿no? Interesantísimo. Sí, súper interesante este tema. Siempre nosotros tratamos de compartirles experiencias personales que hemos tenido y cómo nos han ayudado digamos, a encarar nuestra vida como cristianos, ¿no? Así es. Entonces estábamos hablando respecto a lo importante que es lo que nosotros pensamos y cómo nosotros podemos, a través de nuestros pensamientos, generar cambios mucho más profundos que obviamente no lo hacemos nosotros solamente, sino lo hace el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿no? Y hemos hecho una estructura de lo que vamos a charlar y primero, como base, queremos decir algo que para nosotros es súper importante, que es que para poder aferrarnos a la palabra de Dios y para que la palabra de Dios nos transforme y transforme nuestros pensamientos, primero tenemos que entender que Dios no miente, Así es. Así es. Clave. es clave. ¿Y cómo sabemos que Dios nunca miente? Porque en la misma palabra lo dice. Podemos leer dos versículos. No sé si quieres leer Tito ¿Ok? 1:2. Así es. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Amén. Dios no miente. Entonces, entender esto para renovar nuestra mente y aferrarnos a la palabra de Dios es clave, porque Dios es digno de confianza. Él no miente. Todo lo que su palabra dice es verdad. Y todo lo que ha dicho, así lo ha hecho. Eso es muy, muy interesante recordarlo y destacarlo en esto que estamos diciendo, ¿no? Sí, y hay otro versículo que habla también de lo mismo, que se encuentra en Números 23:19 y dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Y es re importante saber esto, como decía Marce, de que Dios no miente, porque es como una estructura base que nosotros tenemos que tener para que en nuestra relación diaria con Dios y en nuestros pensamientos, cuando nos generen miedos, inseguridades, temores, acordarnos esto, de que Dios no miente y de que todo lo que Dios nos diga, así va a ser, ¿no? Y así fue y así también es comprobable cómo las profecías de la Biblia se cumplieron en la historia, ¿no? Entonces, es como una estructura base para que nosotros en nuestros pensamientos podamos tenerlos en cuenta, ¿no? Claro. Siempre de que Dios no miente. Sí, digamos,
como afiancarnos, Afincarnos. afincarnos, afiancarnos, afincarnos en esa verdad literal, objetiva, porque la palabra de Dios revela su carácter, ¿no? Y su carácter es veraz, o sea, Él es veraz. Entonces, cuando vamos descubriendo a Dios por medio de su palabra, nos damos cuenta de que todo lo que Él dice es así y lo cumple. Entonces, es digno de confianza. Sí, y eso también nos da a pensar de que sabemos que en la Biblia hay muchas promesas que Dios hace y las promesas se tienen que cumplir, ¿no? Y muchas veces nosotros vivimos situaciones en las cuales tenemos miedo, inseguridad, temor, ansiedad, angustia. Y en ese momento, Dios nos habla a través de sus promesas, pero a nosotros nos cuesta un montón creerle en ese momento a Dios. Entonces, si nosotros sabemos, como decíamos al principio, que Dios no miente y lo guardamos en nuestra mente o lo practicamos constantemente, vamos a poder aferrarnos a esas promesas y esa angustia, ese miedo, ese temor, si bien no van a dejar de suceder, porque siguen sucediendo por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Pero van a ser como más cortos, capaz que tengamos una situación de miedo y leamos una promesa de Dios y automáticamente tengamos paz. Pero si nosotros no tenemos esa relación y no estamos con esa estructura de que Dios no nos miente, no vamos a poder, digamos, aferrarnos a esas promesas y vamos a prolongar capaz esa angustia o esa ansiedad si no nos aferramos a las promesas de Dios, ¿no? Así es. Y algo interesante que quería destacar de esto que vos decís es que Dios se revela a través de su palabra, dijimos, revela su carácter a través de su palabra, y Él no se aleja de nosotros por nuestros temores y por nuestras debilidades, que vos tengas, que tengamos, que reconozcamos, sino que es ahí donde más nos quiere encontrar, es ahí donde Él más cerca está. Ese es Jesús. Cuando vos te sentís frágil, débil, ansioso, temeroso, es allí donde Jesús más cerca quiere estar de vos. ¿Y qué pasa? Obviamente no lo sentimos porque las emociones son como una nube, ¿viste? Cuando los días están nublados, sabés que está el sol arriba, sabés que hay un cielo celeste arriba, pero no lo podés ver. Pero allí está el sol, allí está el cielo, allí está Jesús, ¿sí? Y eso es lo que aquí queremos compartir. Tratar de reeducar nuestra mente, nuestra forma de pensar, para que no sean nuestras emociones las que nos dominen, sino que nuestra mente racional sea la que domine nuestro caminar. Y es interesante porque Dios en su palabra nos dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio. Es como que venga tu papá y te dice, hijo, yo sé que vos no sos cobarde, vos sos valiente, vos sos capaz. Y vos te quedás y decís en ese momento de temor, ¿en serio, papá? ¿En serio? ¿Soy capaz? Claro, porque en ese momento estás teniendo quizás ansiedad o temor porque crees que no sos capaz. Y viene tu papá que te conoce desde chiquito o de chiquita y te dice, sí, sos capaz. ¡Wow! Entonces, ahí es como, ahí, es- ahí te vas dando cuenta cómo la verdad de Dios te va redefiniendo. Y cuando vos al tomarla, al aceptarla, empieza tu cerebro a reconfigurarse. Y ahí entra un término científico, se podría decir, no sé, creo que sí está Sí, bien dicho, científico. científico. Ujú. No sé si lo escuchaste, lo leíste, la neuroplasticidad. Es muy interesante porque estudios han revelado que las neuronas, las terminaciones neuronales de nuestro cerebro, se van estructurando de cierta forma conforme a lo que pensamos
conforme a los hábitos de pensamiento que tenemos en nuestra vida diaria. Si vos todos los días o durante un tiempo prolongado tenés pensamientos pesimistas, se van a crear nuevas rutas o reforzar rutas de pensamiento que van a ser pesimistas, ¿sí? Entonces, con esto hay que reestructurar esas cadenas de neuronas que nos llevan a sufrir y nos llevan a estar sujetos a emociones que no nos hacen bien y que Dios no quiere que tengamos. Por eso es que uno intenta aferrarse a algo sólido, ¿verdad? Algo seguro. Pero Dios nos da su palabra, nos da Su Espíritu Santo. su Espíritu Santo que nos da la confianza de que ahora vos decís, ay, pero ¿cómo voy a poder? Bueno, tranquilo, Él te da la fuerza para que vos lo puedas hacer. Él te da la valentía, Él te da el sostén en el durante, en el proceso. ¿Y cuál es mi parte entonces? Tu parte y nuestra parte es decir, Señor, creo en lo que vos decís de mí. No son mis emociones las que me definen, sino tu palabra es la que me define a mí. Hoy lo decido, Señor. Lo decido ¿por qué? Porque me amaste, me amás, diste a tu Hijo por mí. Che, esto no es cosa liviana. Él murió por vos. Así te ama. Él te ama más que a su propia vida. Así que no me quiero adelantar, que me adelanté mucho. Pero es entender cómo Dios desea reconfigurar nuestra mente, crear una nueva cadena neuronal, ¿no? En la cual se aferre a su palabra, que su palabra es fiel y verdadera, ¿no? Como su carácter. Amén. Y eso me hace recordar que también lo queríamos compartir, que muchos ya lo sabrán porque si han visto los otros episodios deben saberlo, de que hace un año atrás eh, el Señor nos llamó o lo llamó a amarse, a dejar todo, a dejar su trabajo en donde Él desempeñaba actividades para servirlo exclusivamente a Él. Y Él en su palabra nos dijo que suya era la plata y suyo es el oro, cuando le preguntamos cómo íbamos a sostenernos, cómo nos íbamos a sustentar, ¿no? Entonces, nosotros en ese momento, bueno, tomamos la decisión, seguimos para adelante en base a todo lo que él nos venía diciendo, a su palabra. Entonces, bueno, cuando llegaban las situaciones de dificultad o las pruebas que han sucedido, era aferrarse a esa palabra de Dios, que Él nos había dicho que Él era el que nos iba a sustentar, que Él era dueño de todas las cosas, que Él no nos iba a dejar, que Él no nos iba a desamparar. Y así durante un año hemos estado aferrados a esa promesa y el Señor cumplió y seguimos aquí, Nunca nos faltó mm, un plato de comida. de comida en la mesa, jamás. Hoy justo pensábamos y hablamos un poquito de esto, y creo que ayer también, ¿no? Hablábamos de esto, de que Él prometió nunca desampararnos. Él prometió que siempre nos iba a dar sustento. En todo este proceso, cuando nosotros estábamos por tomar esta decisión de yo renunciar a mi trabajo para dedicarme mi vida al Señor y trabajar para el Señor, claro, los miedos que aparecían era cómo nos vamos a sustentar. Y Él en todo momento, cuando teníamos nuestros momentos con Él a la mañana, nos llevaba a pasajes y a momentos de la historia de la Biblia donde nos dejaba claro que Él es quien sustenta. Un versículo clave que siempre me lo acuerdo es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, y ahora ya pasó casi un año, Sí, y no nos faltó nunca un plato en la mesa. así es. Entonces vos concluís a los hechos, objetivamente, que lo que Dios dice, lo cumple, lo cumple, pero lo cumple porque Él te ama, Él te ama, Él te ama, y está en vos hoy aceptar eso o no. Está simplemente a un pasito nada más, y es tu decisión, y eso es lo más hermoso, eso es lo más Sí. hermoso. Sé que Mm, cuesta mucho porque tendemos a desconfiar de Dios muchas veces o a ser ansiosos, queremos que controlar. ya se cumplan o controlar todo y cuando las cosas salen de nuestro control es donde ahí nos ponemos mal, tristes, ansiosos
y es donde es nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona, ¿no? Así es, así Y es. ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos aún más a sus promesas. Pero como si nosotros practicamos constantemente, aferrarnos a sus promesas y crear esas conexiones neuronales que dice Marce, obviamente que cada vez nos va a costar menos y vamos a tener más fe. No es lo mismo la desesperación, entre comillas, que podríamos haber tenido hace un año atrás, cuando algo, o sea, cuando pasamos alguna prueba, una super mega desesperación. Decir, ¿qué vamos a hacer? Y no es lo mismo en este momento, porque la fe se ha perfeccionado. Y Así entonces es. nosotros sabemos y hemos aprendido a confiar en el Señor, de que cuando sea su tiempo y su momento y de la forma, porque no siempre es la misma manera, de la forma en que Él lo determine es lo mejor. Entonces, cada uno tiene su situación personal, cada uno pasa por distintas pruebas o dificultades y hay millones de promesas en la Biblia que se pueden aplicar a cada situación, ¿no? Entonces, lo importante para nosotros es poder eh, saber esto, que Dios no miente, que Él cumple sus promesas y que con toda libertad podemos aferrarnos a su palabra para seguir adelante porque Él, como dice la palabra, tiene cuidado de nosotros, ¿no? Así es, así es. Y Y entender de que, a ver, van a haber aflicciones, van a haber dificultades y pruebas. Nosotros no pretendemos y tampoco, como siempre lo decimos, ¿no? Que sea todo paz, paz, paz. Ojalá fuese así. Vienen pruebas, vienen desafíos, vienen dificultades que a veces te sí, sacuden las entrañas. Pero ahí está el Señor. Él está en la barca. Y mientras que Él esté en la barca, tenemos que recordar esto. Van a venir tormentas, van a venir ciclones, relámpagos. Todo un contexto que a veces nos va a asustar enormemente. Pero cuando Jesús está en nuestra barca, cuando lo invitamos a que Él esté, la barca no se va a hundir, no se va a hundir. Él no va a permitir que vos te hundas. Y eso es lo más importante que debemos tener en claro. Porque esa es su palabra. Esa es su palabra. Él ha prometido eso. No te dejaré, no te abandonaré. Dice un texto del Antiguo Testamento hermoso. Lo voy a parafrasear porque no me lo acuerdo este, bien, pero sí la esencia. Si una madre se olvidara, si eso llegase a pasar, si una madre se olvidara de su hijo, si eso llegase a pasar, más yo no me olvidaré de ti, yo no me olvidaría de ti. Mira cómo Dios se compara con el hermoso y tierno amor de una madre que es muy difícil que una madre se olvide de su hijo. Bueno, imagínate ahí llevarlo a Dios. Menos se va a olvidar Dios de vos. Así que eso es importante recordarlo, ¿no? En esto que estamos hablando. sí, y el otro punto que amalgama perfectamente con lo que estás diciendo Mm, es que también entender de que nosotros somos hijos de Dios, así es, que somos hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios somos aquellos que hemos decidido aceptar la salvación que Él nos ha dado a través de la muerte eh, y crucifixión de Jesús, ¿no? Entonces, no todo el mundo es hijo de Dios, sino que algunos, o sea, el Señor creó a muchas personas, somos criaturas de Dios. Y para ser hijos tenemos que tomar la decisión de que aceptarlo como padre, ¿no? así Aceptarlo es, como padre. así es. Entonces, Aceptar el sacrificio. aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y al ser hijos del Todopoderoso de Dios, wow, tenemos, Así es. no sé, no se puede describir con palabras lo que significa ser hijo de Dios. Pero nosotros muchas veces no lo podemos comprender, no lo No, podemos comprender, es difícil comprenderlo. no podemos aceptarlo y no podemos aceptar tanto amor que Dios nos ha dado, ¿no? Mm. Y que nos da todos los días.
Es interesante porque cuando vos entendés de que ya no somos huérfanos, sino que somos hijos, ahí ya tenés, digamos, 2 formas de pensar, como huérfano o como hijo. El huérfano piensa que está solo en la vida y que se las tiene que arreglar solo, ¿verdad? Y el hijo no piensa así, piensa que está un papá que te cuida, que te protege, que te sustenta. Entonces, tenemos a un Dios que creó los cielos y todo el universo, y es el mismo que tiene el cuidado de las aves, y es el mismo que también tiene cuidado de vos, ¿no? Sí. Entonces, eso es interesante poderlo todos los días, digamos, este, meditar. Porque cuando vos practicás espaciar tus pensamientos en esas verdades, es cuando tu mente empieza a reconfigurarse y dejas de pensar como huérfano y empezás a pensar como hijo. Entonces ahí vas reinterpretando un poco la realidad y todo el contexto en el cual vos te debes estar encontrando, o también nosotros. Y sí, y el otro día charlábamos con Marce de eso de ser hijos de Dios, de cuando nosotros somos pequeñitos, no estamos pensando, ¿tendrá mi papá dinero para darme de comer al otro día? Oh, ¿O tendrá mi papá dinero para poder pagar la luz? Y si nos quedamos sin luz, y si nos quedamos sin gas, y si no tenemos para proveer la necesidad, ¿qué voy a hacer? El niñito no piensa eso, el niñito sabe o entiende en su mente que al otro día él va a poder desayunar, va a poder almorzar, claro, va a ir al jardín o va a ir a la escuela, y esas no son preocupaciones. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué nosotros, sabiendo que somos hijos? Como dice, Primera de Juan 3:1, que dice: "Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios". Entonces, nosotros que somos hijos de Dios, ¿por qué muchas veces caemos en eso, en dudar, en pensar, y cómo vamos a hacer con esto, con aquello, y ansiarnos de las cosas que van a pasar en el futuro? Si algo he aprendido en todo este tiempo ha sido, el aprender a vivir un día a la vez. O sea, eso es hoy tremendo. es hoy, hoy se vive hoy. Pedagógicamente, Sí, eso te ayuda un montonazo. sí, te ayuda un montón. Te ayuda a tener paz en el día, te ayuda a confiar más en Dios, a no preocuparte por cosas que pueden llegar a ocurrir en un futuro, a no querer buscar soluciones por cosas que ni siquiera aún han ocurrido, pero en nuestra mente ya Sí, está. Entonces, yo he aplicado mucho eso, el vivir un día a la vez. Hoy es hoy. justamente, y mirá qué interesante esto que me lo dijo un amigo. El pasado ya no existe. Pasó. El presente es un regalo. Por eso se llama presente, ¿no? Regalo. Mm. Y el futuro le pertenece a Dios. Entonces, a ver, Dios te da fuerzas para cada día. ¿Y cómo voy a hacer mañana que tengo tal cosa? O tal fecha que tengo tal cosa que hacer. O tengo... Tranquilo, tranquila. Dios nos da gracia, su gracia, es decir, su presencia, su fuerza, su sustento, todo lo que Él quiere darnos con su presencia para cada día, para cada día. Basta cada día con su propio afán, Dice la palabra. dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esa forma de ver en presente, oh, te alivia mucho porque realmente el ansioso, los ansiosos como nosotros que somos Sí. ansiosos, eh, el ansioso quiere ponerse en el lugar que solo a Dios le corresponde tener. Entonces, tiene que ver con el ego, ¿no? Esa es la naturaleza pecaminosa, en realidad, lo que decimos como naturaleza pecaminosa, que es en realidad em, vivir queriendo ser Dios, ¿no? Y no te estamos culpando porque nosotros mismos caemos en eso. Tiene que ver cuando queremos vivir como si fuésemos Dios, tiene que ver mucho porque todavía no hemos comprendido quién es Dios. Y todavía no hemos comprendido cuánto Él nos ama. Por eso es importante lo que vamos ahora a decir, lo que vamos ahora a comentar de por último, cómo llevar a la práctica esto, Claro. ¿no? ¿Y cómo llevarlo a la ¿Y cómo práctica? llevar a la práctica? ¡Ay, no Sí. sé!
¿Cómo podemos aprender estas verdades y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida? Claro. Porque obviamente nosotros ponemos toda nuestra voluntad, ¿no? Primeramente eso, nuestra voluntad, Nuestra disposición, nuestra disposición, tal cual. porque el que transforma todo es Dios, ¿no? Así es. Pero nosotros tenemos una partecita que hacer. La palabra de Dios dice también unos versos antes o después, no me acuerdo, de lo que dije recién, de cada día su propio afán. Dice, ¿acaso ustedes pueden añadirse un codo de estatura por más que se esfuercen? Y no, Mm. nosotros no podemos colgarnos en una barra y hacernos crecer un poco más, con unas cuantas ahí jaladas, ¿no? No podemos, no podemos nosotros mismos cambiar por nosotros mismos, sí disponernos. La flor, las plantas, no crecen por sí solas, es Dios que las hace crecer. Ellas simplemente son alimentadas por los rayos del sol y se produce todo un proceso químico, ¿no es cierto?, natural, que Dios lo comanda, porque si vos te empezás a estudiar todo lo que sucede en el mundo vegetal y todas las plantas, te quedás impresionado y vos decís, esto no puede ser Casualidad. casualidad. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos diciendo. Entender de que lo primero es nuestra disposición. Es decir, Dios te dice, ¿querés ser sano? Y vos le podés decir, sí, pero como ese paralítico de Bethsaida, ¿viste? Que estaba como Bethesda. de Bethesda, perdón, Bethesda, al ángulo de Bethesda que le dice, no, pero no tengo nadie que me lleve al estanque, porque supuestamente él estaba en toda una zona donde el estanque era como que lo iban había mucha gente ahí con enfermedades que se arrojaban al estanque y eran sanados. Mentira, era todo una superstición. Cuestión que Jesús se le aparece a este Paralítico. paralítico de hace un montonazo de años, como 30 y pico de años, y le dice, ¿quieres ser sano? Y él le responde como nosotros, sí, pero pasa que tengo esto y se me complica con esto y siempre toda mi vida fue así y ya llevo una cierta cantidad de años así y bla, bla. Y él dice, ¿pero vos querés ser sano o no? Sí, señor. Bueno, ahí está. La disposición y la decisión. Yo me encargo del resto, ¿no? Yo te voy a hacer crecer. Yo voy a hacer que todas esas terminaciones neuronales se forjen en tu mente. Vos haces tu parte. Ok, entonces hablemos de la parte. Número 1, La oración, oración. Clave. Orar. hablar con Dios. Exactamente. No Orar, repetir cosas, sino hablar, como si hablar. fuese un amigo. Así es. Separar tiempo en el día para orar caminando, orar de rodillas, o un tiempo para orar juntos. Tienes, si quieres orar con alguien, pero es muy importante orar, Orar. hablar con Dios. La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios, como un amigo, como un padre. Mm. La oración no es para convencerlo a Dios. La oración está, para nosotros es una bendición que nos ha dado la posibilidad de comunicarnos con Dios, porque a nosotros nos eleva al trono celestial. A nosotros nos hace ser más dependientes del Todopoderoso. Y eso es un deleite, porque ¿qué mejor depender de alguien que tiene el poder de hacer todas las cosas posibles? ¿O no? Muy bien. Orar, entonces orar. ¿Qué otro punto? Y otro punto súper importante es leer la palabra de Dios, pidiendo obviamente el Espíritu Santo y creer en la palabra de Dios, que es palabra de Dios, ¿no? Así es, así es. Que realmente Dios nos habla a través de su palabra. No es solamente leer y entender una historia, sino que aprender también a meditar en su palabra, a entender que eso que está diciendo ahí no es casualidad, que lo hayas leído en ese día y que Dios seguramente algo te quiere decir respecto a lo que estás viviendo, a alguna situación, o te quiere dar un consejo, o te quiere Así es. direccionar. Es súper importante eso. Así es. Y obviamente la oración y la palabra no puede ser algo, por así decir, ¿Esporádico? esporádico. Mm, Tiene que ser algo diario, claro, porque diariamente nosotros, si lo hacemos diariamente, vamos a poder ser transformados, o sea, nuestro entendimiento va a poder ser realmente transformado y vamos a poder ver los frutos de de lo que estamos haciendo, ¿no? así es. Los frutos del Espíritu Santo.
Así es. Así como te lavas los dientes todos los días o comes todos los días, también es necesario comer del pan del cielo. Y Jesús dijo, yo soy el pan del cielo, yo soy el pan vivo. El que come de mí no va a morir jamás. Entonces, Sí. comer de él todos los días es leer su palabra. La palabra es vida. Es decir, por medio de la Biblia, nosotros conocemos quién es Dios. Entonces, los motivos para leerla todos los días es para que nuestra mente vaya conociendo a Dios, su carácter, revelado en las historias de la Biblia, que son hechos reales. Entonces van conociendo quién es Dios y cómo vamos a poder confiar en alguien que no conocemos. Por eso que es necesario conocerlo para que nuestra confianza crezca, ¿verdad? Claro, pero bueno, también eso vamos a ir, digamos, conociéndolo cada día a Dios y vamos a ir transformándonos y después de un tiempo nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que capaz antes nos gustaban y que ahora no nos llama la atención y ahí vemos cómo el Señor ha ido transformando, ¿no? Así es, Es impresionante cuando uno se así es. da cuenta. Pero también sabemos que por la eternidad vamos a estar conociendo a Dios, Mm, que nunca lo vamos a terminar de conocer. tal cual. Pero bueno, yo digo siempre que vaya conociéndolo lo suficiente de lo que necesito en ese día, ¿no? Así es, así es. Pero es eso, es la disposición y es lo que más nos cuesta muchas Sí, veces. sí, sí, sí. Lo que más cuesta hasta que, bueno, uno forma un hábito también, pero cuesta, eh, cuesta ir a la palabra, cuesta orar, cuesta separar tiempo. Todo cambio Claro, cuesta. porque sí, cuesta mucho porque nuestra naturaleza carnal, digamos, siempre nos va a llevar para otra cosa. No sé, prefiero estar con el celu, prefiero ver una Sí. película, prefiero ir a hacer otra cosa y no orar o no leer la palabra o no preguntarle a Dios respecto a algo. Entonces también está eso, sobre todo nuestra disposición de corazón, Así es, porque si no el Señor no va a poder obrar eh, o no va a poder decirte lo que quiere para vos claro. si vos no te apartas del ruido del mundo para estar con él, es un poco más complicado, ¿no? Pero igual el Señor a veces manda señales de donde sea, ¿no? Mm, sí, tal cual. Te habla de muchas maneras. ¿Y la tercera pata? Y esa era. Yo quiero agregar otra más, que Quiero se agregar ve. la cuarta. Dijimos, la oración, la Ah, palabra. pensaba que de la otra. La oración, la palabra y la tercer pata, Agregala porque no sé cuál puede ser. el testimonio. Ah, sí, O sea, realmente. una vez que comas del alimento espiritual, hace algo, movete, o sea, compartí con alguien lo que aprendiste, Claro. ¿sí? O sea, tienen doble beneficio. Primero que quizás otra persona esté pasando lo mismo que vos, o peor, ¿sí? Y segundo, se te va a forjar más eso que aprendiste a vos. O sea, se te va a quedar más eso que aprendiste a vos. Lo que aprendiste vos en ese día, ¿no? En tu mente. En tu mente, claro. Cuando nosotros compartimos lo que vamos aprendiendo, más se va quedando en nuestra mente. Ujú, Ese es comprobable, ¿verdad? claro. Entonces, compartirlo. A ver, ay, no tengo con quién. Sí, siempre tenemos con alguien, aunque sea. Si tenés un amigo, mandale eso que aprendiste. Lo podés, Claro. o familiar, o algún familiar, qué sé yo, no sé. Si sos una persona mayor, algún hijo, algún nieto, no sé, o simplemente subilo a tu estado de Instagram o de Facebook o un WhatsApp. estado de WhatsApp. A alguien siempre le va a servir. Sí. A mí me ha pasado que he estado en momentos, pero realmente mal, muy mal. Y he abierto un estado de WhatsApp o Instagram o Facebook y el Señor me ha hablado por esa publicación. Que una persona se tomó el trabajo de publicar eso que a esa persona le ayudó. Y sí. Entonces, wow, qué interesante esto. Todos los múltiples beneficios que hay, ¿no? Interesante. Bueno. Bueno, esto sería, oración, lectura de palabra y Y testimonio. testimonio, sí, Siempre eso, sí. así es. Eso va a generar de que nuestra mente vaya generando esos conexiones Sí, neuronales sí, sí, sí. que nos van a llevar cada vez más fortalecidos Al Señor. al Señor. Y si hay alguna cuarta pata,
que vos quieras compartirnos, que te ayuda a vos, bueno, ponela en el comentario, porque acá estamos también para aprender. Creo que un amigo me dijo que había una cuarta pata, pero no me acuerdo, no quiero, ¿cómo se llama? Tirar cualquier, cosa. Entonces, si hay una cuarta pata que a vos te funcione, compartinos, porque acá estamos para aprender todos, ¿eh? Ujú. Así que bueno, pero bueno, eso a nosotros nos ha servido mucho. Hemos pasado por situaciones difíciles, muy difíciles, situaciones de crisis, y acá no estamos para decir que estamos como superados, ¿no? No, acá estamos para compartirte lo que Dios nos ha revelado para que nosotros, por medio de la responsabilidad y del amor que nos tiene, hagamos como ese dicho, orando, orando, pero con el mazo dando. Ya, y ni hablar también de lo que ayuda es que hagas actividad física, Ujú. que comas bien. Si querés investigar un poco de la Reforma Pro Salud de Elena White, muy interesante, que puedas comer mejor, eliminar los azúcares o disminuirlos. Em, quizás quizás no sos vegetariano, nosotros somos vegetarianos, pero las carnes tienen una alta incidencia en muchas cosas. Te sugiero que investigues un poco, no quiero entrar en ese tema, y que consideres, en sencillas palabras, mejorar también tu alimentación, hacer actividad física. Sabes que la actividad física también libera mucho cortisol, creo que, Ujú. no, o lo reducía, Lo reduce. lo reduce, ahí está, lo reduce. Entonces, Cortisol es del estrés. el cortisol está, ahí sí era, ahí está. Disculpe, no soy médico o no soy profesor de educación física. Claro, la actividad física reduce el cortisol, que es a Y muchas veces libera las hormonas de la de la felicidad. felicidad. Todo eso en conjunción es nuestra parte, ¿entendés? Es nuestra responsabilidad, nuestro sí al Señor. Y acordate de esto, no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, no, sino de poder y de dominio propio. Así que sea lo que estés pasando en tu vida, lo más trágico que estés pasando, el Señor te dice, yo estoy contigo, yo te sustento, no te desampararé, no te dejaré, porque mío eres tú. Te he comprado con mi sangre, te dice. Y vas a salir adelante. Porque lo digo yo, Marce. No, no lo digo yo. Lo dice el Señor. Y todo va a terminar bien. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Él te ama. Él murió por vos en la cruz. Él así te ama, más que a su propia vida. Entonces Él está dispuesto a dar su vida por vos y está dispuesto a ayudarte y a sustentarte y a restaurarte. Así que tenés todos los puntos de dudas echados por tierra. Y sí, así tiene que ser. Así es. Que podamos confiar cada día más en nuestro Señor, en su palabra, en sus promesas y practicar también, ponernos a disposición para poder practicar todas estas cosas y que mejoren nuestra vida, Así es. podamos manejar de otra manera las situaciones que tengamos, nuestras ansiedades, nuestros temores, porque el objetivo de esto es eso, que lo podamos ayudar en base a nuestra experiencia, lo que hemos vivido nosotros y cómo Dios nos ha dado estas herramientas para que nosotros podamos afrontar las cosas de diferente manera, ¿no? Amén. De Así mejor es. manera Mejor manera. Con Él. con Él. Y acordate de esto. Pueden venir tormentas. Pueden, puede parecer terrorífico el escenario que estés viviendo. Sí. Pero si Jesús está en tu barca, es decir, si vos lo invitas a que Él se quede, tu barca no se va a hundir. Te lo aseguro, porque Él es fiel a sus promesas. Amén. Amén. Bueno, Bueno, hemos llegado al final. Bueno, los invitamos a suscribirse, porque hay muchas personas que nos ven, pero todavía no están suscriptas, a dejar un comentario o alguna experiencia que quieran compartir o alguna promesa que les haya marcado en su vida y que los quieran compartir para sí, que otras personas lo lean y es nosotros también, es verdad. que nos ayuda un montón. O un testimonio, che, que quieras contar que cómo Dios te sacó de esa situación. Por favor, contanos que nos encanta leer todas esas experiencias. Así es. Y bueno, agradecidos, agradecidos porque siempre están con nosotros, por las ofrendas que recibimos
También volverlos a invitar si quieren, realizar algún estudio bíblico, conocer más de la palabra de Dios, Acá dejamos ese código QR. QR, para que nos escriban. Y bueno, muchas bendiciones, que oraremos por ustedes y que estén muy felices. Así es. Así que dale para adelante, amigo, amiga o quien seas que estés escuchando este podcast. ¿Vos te pensás que fue casualidad que lo estás escuchando? No. Mm. Que Dios te bendiga mucho. Te deseamos lo mejor de lo mejor. Y que, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Así que bueno. Chau, chau.